No sería esa vaca porque la quiero. Un regalo para mi hijo. No sé qué decir. ¿Cómo han estado? Bendecido. ¿Qué tal con el agua? Bien, ¿verdad? Necesitábamos agua. Mucha gente está orando y mira el aguacero que vino, ¿no? Pero qué bueno, me da mucho gusto también que todos estén bien, los que por ahí tuvieron agua cerca de sus casas. Vamos a seguir orando que Dios mande a gente que lo arregle, ¿verdad? Así es que los que no vinieron en la mañana, se extrañamos, hermanos, pero qué bueno que están aquí, todos los que no vinieron. Vaya conmigo a Primera Tesalonicenses. Vamos a terminar hoy el capítulo 3. Y mire, yo quisiera decirle esto, le pusimos Primera Tesalonicenses capítulo 3 en el versículo 5. Ahí terminamos la semana pasada. Y estando investigando y viendo la escritura, todos sabemos que Dios a través del tiempo se ha interesado por el mundo entero, ¿verdad? Desde que cayó el hombre en pecado, Él ha buscado de muchas maneras volver a restaurar la condición del hombre en el principio. Y Dios dio su palabra escrita. Primeramente, ¿a quién se la dio por escrita? A Moisés. ¿Recuerdan cuando él subió al monte? Él recibió las tablas de los 10 mandamientos. Después habló por los profetas. Posteriormente levantó hombres y mujeres para extender el reino y dieron testimonio de que existe. Y la gente no creía, ¿verdad? Pero por último nos envió a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo. Amén. La gente en ocasiones yo no puedo entender por qué no quiere creer, viendo tantas cosas alrededor de su vida, la naturaleza, las montañas. Mire, año tras año las montañas ahí están. ¿Quién las hizo? Dios hizo todo eso y la gente no quiere creer. Y hay un punto muy triste, y hay un punto que la gente, todos tenemos que compartir. Dice que el evangelio completo. ¿Por qué pusimos ese tema? Mire, mucha gente viene a la salvación, empezamos a escuchar del evangelio y siempre escuchamos que Dios es amor, ¿verdad? Que si viene a la iglesia, Dios le va a ayudar. Pero mire, Dios nos ha estado hablando de muchas maneras y escogió mucha gente, hombres y mujeres que dieron testimonio de que Él es un Dios que quiere rescatar a la humanidad de alguna manera, y escogió al que estamos viendo. ¿Cómo se llama al que estamos viendo aquí? Al apóstol Pablo, ¿verdad? Lo hemos visto su vida a través de la escritura, cómo él era, cómo fue cambiando, la transformación que sufrió al entrar con el Señor en una comunión, y la entrega de Pablo por la iglesia, esa entrega apasionada por la iglesia. Recordemos que Pablo en esta carta, en el capítulo 2 y el 3, él fue expulsado de Tesalónica, donde estaba la iglesia de los tesalonicenses. Es por eso que Pablo se preocupó tanto por la iglesia, que hizo lo imposible por querer saber de ellos. Mire el versículo 5 del capítulo 3, dice la escritura así. ¿Lo tiene conmigo? Amén. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Pablo tenía en su mente, en su corazón, el tentador. Nosotros sabemos quién es, ¿verdad? ¿Quién es? Satanás, ese tremendo Satanás que anda por ahí metiendo los pies y todo, por querer destruir la obra que Dios está haciendo en usted. Dígame hoy, en este día, si no tuvo una prueba. ¿La tuvo? En donde sea que haya estado, tuvo una prueba hoy. Y no digamos que Dios permite todas las pruebas. En ocasiones el enemigo nos pone las pruebas. Dice, mira esto acá y todo el asunto, ¿verdad? Y uno se deja impresionar. Pero mire, el apóstol Pablo dice que él estaba, como quien dice, estaba preocupado por la iglesia. Siempre mencionamos los padres y los hijos. Los padres se ausentan por un tiempo, pero tienen esa preocupación de sus hijos, si la están pasando bien o no. Lo decíamos en la otra ocasión. De la misma manera, la incomodidad de Pablo que tenía, aquí nos dice el versículo 5, que envió, ¿a quién envió? A Timoteo, para que él fuera y recibiera información de la fe
que Pablo les había dado en su visita. Y mire lo que dice el versículo 6, vayamos al 6. Pablo buscó también lo correcto. Mire lo que dice el versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, ¿y qué dice aquí? Y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Este apóstol Pablo, en el versículo 2 de ese mismo capítulo, vimos que él envió a Timoteo, ¿verdad? Timoteo era un pastor, lo envió para recibir información, para mirar y a visitar la iglesia. Y mire, quiero decirle esto, si usted le pregunta a cualquier pastor del mundo, cualquier pastor cristiano, si usted le pregunta cómo se siente cuando la iglesia está caminando en los caminos correctos de Dios, pregúntele cómo se siente en su vida espiritual, si se alegra o no se alegra. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando predicamos el Evangelio, todos deseamos que ustedes tengan una vida mejor, que tengan un ejemplo a los demás y todos los que tenemos chiquitos, que ellos nos vean a nosotros como somos, para que ellos no vivan la vida que nosotros vivimos. ¿Cuántos estaban fuera del Señor en su niñez o en su juventud? Amén. Si usted tiene hijos, ¿usted quiere que vivan sus hijos lo mismo que vivimos? No. ¿Verdad que no? Es como que, oye, ¿a dónde vas? Eso es lo que Pablo tenía de preocupación, porque Pablo había fundado la iglesia en un lugar donde había mucha idolatría, muchas filosofías. Recordemos que el Imperio Romano tenía alguna autoridad sobre el país de Grecia, donde estaba establecida esta iglesia. Por eso el apóstol Pablo estaba tan preocupado, porque mire, es tan fácil, muy fácil retroceder por causa de cosas que podemos ver, escuchar. Es muy fácil, sobre todo los hermanos que empiezan a caminar en los caminos del Señor. Es muy fácil que tan solo escuchar o ver algo en la iglesia, mejor dicen, no quiero más. ¿Han escuchado eso? Y lo hemos visto, yo lo he visto en muchas partes. He visto eso, que por causa del testimonio, por causa de ciertas cosas que suceden en la iglesia, muchos se van. Y ese es un problema grave. Por eso Pablo les advierte que sigan su fe. Regresa a Timoteo, como dice aquí en el versículo 6, y dice que lo envió para saber de vuestra fe y amor, que siempre os recordáis con cariño, deseando vernos pronto, como también nosotros a vosotros. Había una comunicación. La escritura aquí dice que había una buena comunicación. Tanto Pablo como los creyentes querían verse uno al otro. No sé usted, voy a poner este ejemplo de los novios. No sé cuántos de ustedes en el noviazgo les prohibían ver al novio a ciertas horas o a la novia a ciertas horas, ¿verdad? Sobre todo allá en mi país, mandaban a la suegra, a donde vas, ahí vas a ir, y cuidadito con que le agarres la mano. Esto sucede, hermanos, que había aquí una relación muy estrecha. Tiene que conocerse, tiene que haber un acercamiento. Es muy importante, lo hemos dicho por muchas razones, en diversas ocasiones, valga la redundancia, que es muy importante que nosotros y ustedes tengamos una comunicación. Hay muchos líderes, y es cierto esto, si ustedes no me hacen mentir, muchos líderes que comparten o tienen una relación especial con la gente, con nosotros, con ustedes, pero hay otros que suben del púlpito, parecen artistas, hacen lo que hacen y se van, ¿verdad?, a su casa. Hay lo mismo. ¿Ustedes pueden conocer a alguien así personalmente? No saben sus sentimientos, no saben su intimidad. El apóstol Pablo por eso mandó a Timoteo, para que la congregación conociera al apóstol Pablo. Es muy importante tener roce, como dice por ahí, social unos con otros. Miren, los grandes líderes, voy a poner un ejemplo de mi país, uno famoso, Pancho Villa, que lo conoce. Ese hombre tenía relaciones con la gente rica y pobre.
Y era un gran líder que arrasaba, como dice, atraía masas para formar la revolución. ¿Por qué? Por el carisma, por la conexión que había, por la comunicación, que caminar entre ellos, eso atraía de él la sensibilidad para los demás. Era un buen líder. Ahora, Pablo es lo que está demostrando. Por eso la gente, los tesalonicenses, guardaron su fe, porque Pablo les habló y lo que habló lo vivió. Pablo les predicó y lo que predicó hizo. Y eso es lo que da garantía a todo cristiano de cuando escucha el evangelio tiene que escucharlo completo. ¿Cuál es lo que implica completo? Voy a poner este ejemplo. Ustedes, yo les pedí a Araceli que me trajera este momento, pero me trajo un pulpo, ¿verdad? Voy a poner este ejemplo. Este sí no es, pero vayamos por el ejemplo que este es un cristiano, ¿verdad? Yo soy el pastor. Yo estoy predicando el evangelio, pero tengo que predicarlo atractivamente, ¿no? Viene así hacia mí el cristiano, estoy el cristiano y le digo, ¿sabes qué? Dios es bueno, Dios te ama, vas a caminar y vas a ser feliz, vas a prosperar, vas a tener muchas cosas, porque el camino de Dios es bueno, ¿verdad? La Biblia dice que es bueno, y lo único que estoy es diciéndole, ¿y cómo se siente si tuviera vida? Como diciendo, ay, qué rico, qué lindo, aquí me quiero. Muchas iglesias están llenos de cristianos bonitos, por decirlo así, que vamos en ocasiones a una congregación y nos hablan tan bonito, tan hermoso, y esto es lo que nos hacen nada más. Así me gusta, aquí vengo. Por eso hay muchas iglesias llenísimas, porque eso nomás les dice lo que quieren escuchar. Hermanos, pero eso no es así. El apóstol Pablo en muchas ocasiones dijo qué implica seguir. Lo que me refiero, no estoy diciendo que las palabras que dije hace ratito sean mal, son buenos y grandes atributos de Dios. Lo que yo quiero decirle, hermano, esto quiero aclararlo muy bien. Lo que yo quiero decirle, que así el evangelio, si se predica, no está completo. Porque mire, este cristiano, supongamos que es un cristiano, a la hora de la prueba, si no se le advirtió, si no se le dijo, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir, va a caer, se va a caer, su fe se va a romper. El apóstol Pablo, Dios quiere también que nosotros entendamos esto, lo que dijo el apóstol Pablo. La fe y predicar el evangelio implica rechazo, hermano. Implica dolor físico, implica dolor sentimental, y es lo que muchos líderes o pastores en muchas iglesias del mundo no lo pueden decir porque se me van a ir, ¿verdad? Yo me atrevo a decirle que hay miles de iglesias, yo no quiero decir cuál exactamente, pero hay miles de iglesias que no predican el evangelio completo porque nomás dicen lo más bonito. Si alguien le dice, oh, hoy te ves muy bien, ¿cómo se siente? ¿Verdad? Sobre todo las damas con sus ojitos. No sé cómo le dan. Me da a mí nervios cuando veo a mi esposa que se pinta los ojos. Agarra un lápiz chiquito y quién sabe cómo le hace. Y te vas a sacar un ojo un día. De verdad, pero bueno, si a usted le dicen hoy te ves muy bien, ¿cómo se siente? ¿Verdad? Contento, contenta. Y si se encuentra esa persona, vuelve a escuchar, a levantar la orejita, a ver qué más me va a decir, ¿no? Eso en ocasiones sucede en la iglesia, que se predica el evangelio, pero no se predica completo, nomás nos dicen lo más bonito. Yo estuve en varias iglesias y en muchas he escuchado todo hermoso, ¿no? Todo hermoso, pero nunca le dicen, si no te arrepientes de tus pecados, te vas a ir al infierno. Eso está muy, muy duro, ¿verdad? Entonces lo que hace el creyente, da la media vuelta y se va, porque eso no me gustó lo que me dijo. El apóstol Pablo era un hombre valiente, que tenía gran persecución, eso sí, pero mire, tenía un valor tan grande para enfrentar los retos y las situaciones. Y mire lo que nos dice en el versículo 7, dice la escritura: por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción, la escritura está diciendo que va a haber necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Pablo
le dieron fuerzas espirituales, aun a pesar de que estaba lejos, de saber que los tesalonicenses caminaban correctamente como Pablo les había enseñado, en los caminos de Dios. Pablo les enseñó, va a haber tribulaciones, va a haber aflicciones. El Evangelio, si no se predica de esa manera, tanto las cosas positivas como aquellas que no parecen positivas, no está completo. Tenemos que entender que en la vida vamos a tener muchas pruebas siendo cristianos. Cuando no éramos cristianos, a lo mejor una de vez de allá en cuando, pero es que el enemigo no nos molestaba. Estábamos de parte de él. Ahora que estamos de parte de Dios, es nuestro enemigo, el tentador, el diablo, y nos va a querer destruir, nos va a querer tirar, tumbar, como dicen. Pero una de las cosas, si usted y yo entendemos que el Evangelio es un Evangelio de amor y también es un Evangelio de reto, cuando venga la prueba, la primera prueba, usted se va a mantener firme, porque ya sabe, ya está instruido. Yo lo veo así del lado de los Marines o de un grupo militar. Por más difícil que esté la batalla, por más difícil o más grande que sea el enemigo, un ejército nunca va a retroceder. Va a luchar, va a pelear, va a enfrentarse. Porque es la prueba por la cual ellos se estuvieron capacitando. Y nosotros nos capacitamos miércoles, domingos, y no sé si usted lea su Biblia en su casa, pero siempre tiene que haber una capacitación. Para la hora de la prueba, usted y yo estamos listos a enfrentar, y puede movernos un poco, pero no nos puede tumbar. Ese es el Evangelio completo, que se diga todo, y que se diga también que vamos a tener oposición, que se diga que vamos a tener rechazo, que se diga que aún nuestra familia nos va a despreciar. ¿A cuántos no desprecian? Si no tienen todavía familia en el Evangelio, que están aquí, por ahí no les hacen alguna carita fea. Viene el cristianito, ¿no? Viene la aleluyita, como dicen por ahí. Pero si usted está capacitado, está firme, eso lo toma como parte del Evangelio para echarle más ganas y conquistarlos para Cristo. Amén. Y mire lo que dice el versículo 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo estaba feliz por escuchar, mire el versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo no estaba diciendo que se estaba muriendo, sino que está viviendo fervor, con su ferviente en su corazón, está viviendo una vida de triunfo, porque los creyentes están caminando en la fe. Pablo antes de saber las noticias, Pablo estaba muy triste. La escritura dice, también ya lo escuchamos, no soportándolo más. ¿Se acuerda de esa palabra? Que Pablo estaba totalmente preocupado, estaba totalmente con una ansiedad, pero cuando recibe la noticia, Pablo se alegra. Es como si usted y yo vamos a algún X lugar, lejos, y vamos a emprender el viaje. Supongamos, vamos a ir ¿qué les parece? Como a Los Ángeles, ¿no? Vamos a ir, y de repente, como en estos días, escuchan, ahí viene una tormenta, y tiene una cita muy importante. ¿Qué empieza a sentir usted? Y escucha, está lloviendo muy fuerte, hay mucho tráfico, y empieza a sentir como pequeña angustia, ¿no? Y usted se sube a su carro y empieza a llover. Fuerte. Y su cita la tiene a tal hora, y empieza el reloj a caminar, y usted en el medio del tráfico. ¿Qué es lo que siente? Tiene preocupación, tiene ansiedad, tiene angustia, porque sabe que va a llegar a ese lugar, y si no llega a la hora, pues lo que usted tendría que hacer se terminó. Esa ansiedad es la que Pablo posiblemente pasaba por querer saber, y en este caso usted maneja y va manejando y escucha y ve que los carros unos otros, empieza usted también a pitar el claxon, ¿verdad? Empieza a gritarles, muévanse, no, espero que no. Pero de pronto usted prende el radio para desaburrirse, ¿no? Y escucha las noticias, la tormenta se está yendo. ¿Qué le parece? El tráfico está más fluido y usted tiene buen tiempo para llegar a su lugar. ¿Cómo se siente? Cambia la situación, ¿verdad? Como que se pone más feliz, y lo frustrado y lo enojado, porque pues se enoja santamente, ¿no?
se le va desvaneciendo, se va yendo. Entonces el apóstol Pablo, eso es lo que tenía. Dice a la escritura, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en la fe. No es que Pablo, esta expresión, estaba muriéndose físicamente, sino que avivó su espíritu, avivó su fe, avivó las ganas de seguir caminando, de seguir predicando el evangelio, porque ellos estaban firmes. Vaya conmigo a Primera de Corintios, por favor, capítulo 16. Qué tremendo el apóstol Pablo. Quiero decirle que el apóstol Pablo, como él, ya nunca hubo ninguno otro más después para compartir. En estos tiempos está Billy Graham, pero en el tiempo de que Pablo escribió esta carta era un hombre decidido a pesar de todas las cosas. Primera de Corintios, por favor, capítulo 16, en el versículo 13. ¿Lo tiene conmigo? Mire entonces lo que nos dice. La escritura dice: velad, estad que firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Otra vez vamos a leerlo. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. La exhortación de Pablo, a mí me gusta esto. La exhortación de Pablo siempre era que se conducieran en amor. Si usted recuerda, el mismo 1 de Corintios 13 habla del amor, ¿verdad? De la esencia del amor. Pablo era un hombre enamoradísimo, era un hombre enamorado del Señor. Por eso siempre decía que deben de hacer las cosas con amor, y siempre decía unos con otros. Vaya ahí conmigo unas hojas adelante, 2 de Corintios, en el capítulo 6. Y vean lo que también nos dice. Pablo tenía tanta ternura por los creyentes. Mire, 2 de Corintios, capítulo 6, en el versículo 1. ¿Lo tienen? Eran unas hojitas adelante. Dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, como armas de justicia a diestra y a siniestra. Este es el evangelio de Pablo que predicó a todos los gentiles. Y si usted ve, comienza con todo lo contrario y termina con todas las bendiciones. Este capítulo del 1 al 7 y están cerrando el evangelio completo. Porque no nada más, como les decía, vamos a venir a escuchar cosas que nos agradan. Ay, qué bonito, no me siento así como que me voy a dormir aquí. También tenemos que decirles lo que dice en el versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Y aquí empieza lo bueno. ¿En qué? Siga conmigo. En tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Estos dos versículos, hermano, le está diciendo usted, caminar con Cristo no es fácil. Y nunca va a ser fácil. Pregúntele a alguien en la calle. Si el evangelio es fácil, le va a decir: bueno, pues yo no lo conozco, pero creo que sí. Pero más explíquele lo que implica caminar con el Señor. Entonces es posible que hasta lo ofenda, o se asuste, o a lo mejor quiera venir, ¿no?, para escuchar más. El apóstol Pablo era un hombre apasionado, y las palabras que él daba eran palabras de ánimo. Hermanos, nosotros no queremos decirles a ustedes nunca que ustedes no hacen las cosas bien, al contrario.
queremos exhortarle lo que dice la Escritura, vivir una vida simple, pero una vida buena, vivir una vida que agrade a Dios y una vida que le agrade a los demás. Sobre todas las cosas, el apóstol Pablo les está dando las buenas nuevas y les está advirtiendo también lo que implica caminar con Jesucristo. Si la iglesia recibe esta enseñanza, va a ser una iglesia poderosa. Si la iglesia recibe el evangelio completo, va a ser una iglesia firme, que a través de los tiempos vengan dificultades, la iglesia va a permanecer. Y la iglesia, hermanos, no me refiero al mueble, me refiero a todos nosotros. Vamos a permanecer, vamos a ser victoriosos. En tiempos de tribulación, el apóstol Pablo nunca se dejó vencer, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado alguna? Porque dice que el evangelio, si no lo predicamos bien, el nombre del Señor va a ser vituperado, quiere decir va a ser deshonrado la palabra de Dios. ¿Cuántos han pasado tribulaciones por causa del evangelio? ¿Verdad? Yo tengo un hermano que ni siquiera me quiere ver por causa del evangelio, porque le digo, si no te arrepientes, la escritura aquí dice, yo no te lo digo, yo quiero que te salves. Y ahí vienes con tus cosas otra vez. Él vive allá en Jalisco. Y ahí vienes con tus cosas. Y mira, hermano, no desaprovechemos la oportunidad cuando tengamos a alguien presente que no conoce el evangelio, porque si Dios nos rescató del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de aquellas cosas terribles en las que vivíamos, nosotros también podemos decirle a la gente, no te vayas por ese camino, camina por aquí, porque a nosotros ya nos dolió, nosotros ya sufrimos, y por amor de Dios por nosotros, que ha puesto en nosotros esa calidad de amor para con los demás, nosotros podemos llevarle esa sinceridad aunque seamos rechazados. No se canse, aunque mire, digan, ay, vienes otra vez, fulano, mangano, como le llamen. Usted no se canse, porque al final de cuentas, si usted lo gana para Cristo, usted va a ser muy feliz y va a decir, gracias a Dios que pude rescatar a alguien que se estaba yendo al infierno. Era chico así, como dicen los que juegan, ¿cómo se llama esa cosa? Billar, sin tocar baranda. El hermano Tomás muy sabio para eso. Y miren lo que nos dice. Este es el evangelio completo. Y vaya otra vez conmigo a los Tesalonicenses en el capítulo 3. Y miren el versículo 9, donde nos quedamos en el 8, vamos al 9. ¿Lo tiene conmigo? Y miren lo que dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Porque por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. ¿Ve el versículo 9? Dice que con gozo, cuando recibió la noticia, con gozo. Y cuando usted y yo recibimos algo que nos agrada, ¿usted lo recibe ahí todo enojado? ¿Verdad? Le llega una gran noticia, por ejemplo, vamos a poner algo pequeño, le regalan un carrito, ¿no? Ay, algo pequeño. Y usted le va a decir, oye, ¿a poco me vas a regalar ese carro? ¿Lo recibe con gozo, con enojo, con tristeza o con júbilo? ¿Cómo lo va a recibir? La noticia que recibió el apóstol Pablo por los creyentes que estaban caminando en la fe era una felicidad tremenda. Yo he visto por ahí en las piñatas que la gente cuando están quebrando la piñata hasta se transforman, ¿verdad? Y están gritando y aplauden y tiran garrotazos por todos lados, aunque les peguen a los demás. Pero están con gozo, con júbilo. Y pégale que 1, 2 y 3 el tiempo se acabó. Algo así, ¿verdad? Ese es el gozo de los cristianos. Cuando usted camina y yo caminamos con el Señor, Dios se alegra, que es nuestro papá. Amén. Mire, esto se lo vuelvo a figurar con un niño. Mi hijo, el más chiquito, frecuentemente se golpea porque es muy medio travesón, ¿no? Va corriendo y por ahí no le alcanzan los frenos y se golpea y empieza a llorar. Y pues de modo que le diga yo, pues ahí quédate llorando, ¿no? Voy y lo levanto y le digo, ¿qué te pasó? Pues ay, nomás le dice, y ahí le duele, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Les habla con ternura, les habla con amor. Ay, le soba a uno, no, que uno no le hace nada, pero ahí está, no le duele.
Ese es el amor también, mucho más mejor el amor del Padre para con nosotros. Que cuando estamos por ahí sufriendo, Él llega, Él está ahí, y nos consuela. Y me dice, véngase mi niño, mi niña. Qué hermoso es eso. Yo no puedo entender la grandeza todavía en mi mente así de chorrito, ¿no? No puedo entender la grandeza del amor de Dios, que siendo yo un vil, mugroso gusano, Dios se haya fijado en mí. Fíjese ese amor tan grande, que la paciencia que nos ha tenido. Si fuera otro Dios, mire, nos hubiera consumido ya. Porque la Escritura dice que el pecado mata. La paga del pecado es que es una muerte segura. Pero Dios ha sido tan grande, por eso cada vez que Dios, como en la mañana el pastor Alfredo decía, cada vez que Dios ve un corazón listo para servir, lo usa. Anímese a servirle a Dios y verá que todo va a ser muy diferente. Bueno, también va a tener sus pruebas, ¿eh? Se lo quiero completar. Me dice, ay hermano, otra vez que es bonito. Se lo quiero completar porque no es fácil caminar con el Señor. Porque Dios también nos advierte. Estad firmes en el Señor, es lo que estaban los tesalonicenses. Vaya conmigo a Mateo, y el mismo Señor Jesús en el capítulo 5 nos va a dar un ejemplo de lo que pasa a todo cristiano. De que nos rescató de ir al infierno, eso es lo primordial, que tenemos la salvación. Pero también quiero decirles, Mateo capítulo 5, en el versículo 19, sus letras si son en rojo, es nuestro Señor hablando. Mateo capítulo 5, en el versículo 9. ¿Lo tiene conmigo? El Señor está hablando de las bienaventuranzas, pero vamos a partir del versículo 9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Usted y yo somos pacificadores o hacemos problemas a la gente? No se lo quiere decir. Digo, somos pacificadores porque somos siervos de Dios. Y luego dice el versículo 10, bienaventurados los que padecen, ¿qué? Persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miren lo hermoso que es Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Todos somos un blanco de las críticas. Todos somos un blanco de juzgar, de que nos juzguen. Porque mire, mucha gente dice, lo invita y dice, ¿a qué voy si son puros hipócritas? ¿Has escuchado eso? Estudio esa palabra. Pero si usted le responde de esta manera, ¿dónde vas? ¿Dónde te mueves? Hay puros hipócritas también. ¿Qué diferencia hay? Pero la diferencia es que aquí se predica el Evangelio de Jesucristo. Y donde andan los demás, no se predica nada. Aquí se predica el Evangelio de salvación. Las buenas nuevas de que Dios está dando oportunidades. La gente no quiere creer por muchas cosas. Pero se predica el Evangelio de amor, de reconciliación, de paz. Y dice en la Escritura que por esa causa nosotros vamos a ser el blanco de mucha gente. Nos van a estar mirando cómo vive. Pero si damos un buen ejemplo, si hablamos bien, caminamos correctamente como el Señor lo indica, siguiendo su palabra, aunque vamos a fallar, no somos totalmente perfectos, pero tratando de caminar en el camino del Señor, usted y yo vamos a ser victoriosos y la gente va a querer lo que usted tiene, sobre todo que se salve. El apóstol Pablo, cuando dice en el versículo 10, vaya conmigo otra vez, por favor, a 1 Tesalonicenses capítulo 3, lo que dice en el versículo 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completamos lo que falte a vuestra fe. El apóstol Pablo oraba, dice, de día y de noche con gran insistencia, pidiéndole a Dios por los creyentes.
Usted va a decir, yo lo quiero decir con toda humildad, usted si no sabía, fíjese lo que hacemos nosotros, oramos por ustedes. Lo digo con toda humildad, hay que orar por los demás, hay que hacerlo porque eso, la oración tiene poder y va a llegar a donde esté la otra persona. La distancia que sea, Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Si usted ora aquí y la persona está allá del otro lado del mundo, allá va a llegar su oración. Porque la Escritura también dice que Dios está mirando con sus ojos la tierra y también escucha las oraciones del justo. Así es que, hermano, usted no se preocupe si usted quiere su hijo, su primo, su hermano, su esposo, su esposa, quien está alrededor suyo, si no han sido alcanzados por el Señor Jesucristo, siga doblando sus rodillas pidiéndole a Dios por ellos. Y Dios te lo va a conceder en el tiempo de Dios. Porque nosotros queremos ya Señor, conviértelo o conviértela, mira lo que anda haciendo. Ay, ¿verdad? Cosas que a veces uno no se imagina, pero Dios ha tenido paciencia y Dios lo va a escuchar y me va a escuchar a mí. Por eso el apóstol Pablo oraba en la carta de los Efesios capítulo 3, vaya conmigo por favor. El apóstol Pablo nos da otro ejemplo de que la oración tiene poder y que nosotros tenemos que estar en ese mismo canal, como dicen, para poder alcanzar a los demás. Versículo 14. Dice la Escritura, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Está hablando que Cristo. Aquí dice, vamos a ver el versículo 13. ¿Lo tiene el versículo 13? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. ¿Ve lo que nos dice la Escritura? Jesucristo hizo todo por nosotros. Ya no tenemos que ir y buscar a nadie más. Él abrió la puerta. ¿Recuerdan cuando dice que cuando Él murió hubo un terremoto y el velo del templo se rompió, se rasgó? Un acceso directo hacia el Padre. Ya no tenemos que ir por un santito, ya no tenemos que ir con un padrecito, ya no tenemos que ir con nadie. Tenemos que orar solamente. El Señor Jesús dijo, si tú le pides al Padre lo que quieras en oración, con fe, lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque mire, más después vamos a mirar lo que dice Romanos 5:6. Romanos capítulo 5, en el versículo 6. ¿Lo tiene conmigo? Bueno, búsquelo. Y vamos a ver lo que el apóstol nos dice aquí en esta carta. El apóstol Pablo en el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moría alguno por el justo, con todo poder hacer que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún ¿qué? Pecadores, mire, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Antes éramos enemigos de Dios, ¿verdad? ¿Usted era amigo de Dios siendo pecador? No. Éramos enemigos porque vivíamos en el pecado, y la Escritura dice que donde está el pecado Dios no puede habitar, porque Dios es santo. Y no necesitamos hacer un pecado inmenso para ser pecadores. Solamente con uno pequeño es suficiente. Mentir, robar, hacer cosas deshonestas, hablar mal de los demás. Eso se considera pecado. Pero solo con un pequeñito estamos totalmente fuera de la gracia de Dios. Por eso vino Jesucristo, por medio de su muerte, dice que nos reconcilió con Dios. Ya no somos culpables. Recuerda que el diablo siempre anda recordándole, uy, tu pecado, y siempre anda señalándole, y trae en usted ese peso, señalándole que tú eres un pecador, que tú hiciste eso. Todo el tiempo le anda recordando. Pero usted también tiene el derecho de recordarle a él su futuro, dónde va a estar. ¿Y dónde va a estar él y dónde va a estar usted? Es una gran diferencia. Sí. Usted va a estar con el Señor y él va a estar allá en el fuego quemándose. Esa es la gran diferencia cuando caminamos con el Señor. Y vamos a terminar. No alcancé todo, pero mire lo que quiero decirle. Si usted y yo creemos en Jesucristo, también usted y yo tenemos que estar capacitados a la hora de la prueba, como dice ahí, para recibir el Evangelio completo. Usted predique el Evangelio completo, no nomás digamos, oh, te va a ir muy bien, mira los hermanos, las hermanas, todos son muy amables. Vamos a tener problemas también. Así como en la casa hay problemas, en la iglesia también hay problemas. ¿Quién tiene problemas en su casa? De vez en cuando, no todos los días. Todos de alguna manera tenemos un problema, ¿verdad? Igualmente en la iglesia algún día habrá problemas unos con otros, porque pensamos diferente, porque venimos de diferentes países, porque somos de diferente carácter. Todo eso hace problema. Por eso Cristo vino y dice que nos reconcilió y nos hizo uno con Dios. Y ese uno con Dios quiere decir que usted y yo tenemos o debemos tener el sentimiento que tiene Dios para con la gente, amarlos, buscarlos, hablarles bonito, pero también decirle, implica esto. Porque si vamos a ser cristianos, no nos vamos a traer la bolsa de pecados tampoco, ¿verdad? Ahorita un día peco y mañana yo otra vez soy cristiano. La bolsa le tenemos que hacer un hoyo abajo y que se caiga todo el cochinero que trae para ser limpios por la sangre de Cristo. Amén. Eso es lo que tenemos que buscar de Dios. Y le voy a decir esto. Juan capítulo 14. Aquí vamos a terminar. Juan capítulo 14, del versículo 1 al 6, por favor. Y dice el Señor Jesucristo en esta palabra. Grábeselo, y lo hemos oído muchas veces, pero hágalo realidad. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Hermano, no es usted. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, repítalo conmigo si quiere. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va a ir al Padre si no es por Jesucristo. Él lo dice claritamente aquí. Nadie va a ir al Padre. Entonces lo que tenemos que hacer es declarar el Evangelio completo a la gente. Todos estuvimos en una ocasión fuera de los caminos de Dios y estuvimos con gente que se nos acercó y nos platicó del Evangelio y los rechazamos en muchas ocasiones, los maltratamos y les dijimos de muchas cosas, porque así éramos, a lo menos yo, no sé usted.
Apedreé iglesias también, les aventaba piedras a las tejas y por ahí andaba haciendo muchas cosas de travesuras. No por mi inocencia, sino porque me recordaban que mi vida estaba en pecado. Eso da enojo. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, debemos entender que todo eso ya acabó. Y dice la Escritura, el que viene a Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura es. Los bebés chiquitos no nacen con pecado, no son traviesos. Los bebés chiquitos son tan inocentes, así es como nos quiere Dios. Que el reino de los cielos es para los niños, pero lo está figurando en que espiritualmente debemos ser como niños, inocentes en toda la manera, en toda la manera de ser. Inocentes, correctos, sencillos, y sobre todo que si predicamos algo, lo podamos vivir. Amén. Yo quisiera que si a usted se le presenta la ocasión de compartirle a alguien el Evangelio, compártaselo completo para que él sepa que Dios es tan bueno, pero que también Dios es justo. Que Dios nos perdona, pero también que van a venir consecuencias de nuestro pecado. Que Dios es amor y que también por causa del Evangelio vamos a pasar tribulaciones. No se asuste, porque el Evangelio es, como decíamos la otra semana, de guerreros para Cristo. Amén. Póngase en sus pies, vamos a orar. Padre eterno, damos